Pero qué rico tenerles. Bienvenidos una vez más a Su Gelatino. Bienvenidos a su casa. ¿Se sienten en casa o no? Porque si no, seguramente es porque dos cosas: o es la primera vez que vienen, que no creo que sea el caso de ninguno, o dos, de repente hace falta algo. Y ese algo yo creo que es el hecho de que le metamos la mano a lo que se está haciendo. En todo caso, queremos desde aquí, desde los organizadores y todos, darles una bienvenida en esta noche. Esta noche es una noche especial. Ayer cantábamos una canción con la gente de la academia que decía: antes de que yo hubiese vivido este día, tú ya lo habías preparado desde la eternidad. Y es una promesa de Dios, es una promesa de Dios que a veces se nos olvida. Y por eso es un día especial, no porque nos reunamos acá, no porque Anneli y Anastasia nos dirijan con excelentes canciones, sino porque es un día que Dios preparó para ti y para mí. Y ahora, en este día especial, yo quiero contarte qué va a pasar. Lo primero que vamos a tener es que hemos estado hablando durante estas semanas de una serie que se llama Parábolas. Y en esta serie hemos querido tomar algunas de las enseñanzas que Jesús dijo, de las historias que Jesús contó, y hemos querido traerlas un poco a nuestro día a día, a nuestro día de hoy. ¿Qué significan esas palabras de Jesús para ti y para mí? Y lo que hemos hecho es que cada semana hemos tenido a 3 personas diferentes, o bueno, la última semana, esta semana y la próxima semana va a ser así: 3 personas diferentes, con 3 historias diferentes, con 3 mensajes diferentes. Y yo espero, es como mi deseo, que por lo menos una de ellas hable a tu corazón, que por lo menos una de ellas hable a tu necesidad. Y si así tú lo deseas, tú puedes decirle a Dios, ahí donde estás: Señor, habla a mi necesidad, así sea a través de una de estas historias. Ahora sí, en esta noche voy a dejarlos con la primera persona que nos va a hablar. Y esta persona es madre de 3 chiquitos, ¿cierto? Y es esposa de un gran hombre también, y su nombre es Miriami. Ella estuvo un tiempo trabajando como voluntaria en Colombia, si no me equivoco, y por eso es que es tan chévere. No, mentiras. Pero ella estuvo allá y hoy yo creo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Sorry, era un chiste que tenía que hacer porque soy colombiano. Pero de cualquier manera, Miriami, bienvenida por acá. Recibamos a Miriami con un aplauso. Ella nos va a estar hablando de la primera parábola de esta noche, que es la parábola que muchos conocemos del buen samaritano. Así que, Miriami, enséñanos. Hola a todos. Entonces, soy Miriam, como Juan ya dijo. Entonces, el buen samaritano. Yo como que estoy emocionada y nerviosa misma vez estar aquí. Nerviosa por el idioma, porque no es mi idioma. Entonces estoy como que si puedo decir todo lo que quiero decir y me pueden entender. Vamos a ver. Y emocionada por lo que vamos a ver que Dios hoy nos va a hablar a través de los 3 o 4 parábolas que tenemos hoy. Entonces empezamos a leer el buen samaritano, que encontramos de Lucas 10, 25. Tengo versión Dios habla hoy, creo que está. Eso. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó
a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Bueno, primero aquí en el 25, versión 25, versículo vemos el maestro de ley. Entonces es el judío que conoce la palabra, conoce todo que ha escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué le hace la pregunta a Jesús? Además, como dicen que quería como que ponerlo a prueba a Jesús. Quería como que hacerle una trampa. Pero Jesús le contesta con una pregunta. Y después el maestro de la ley contesta así como palabra a palabra que dice en la Biblia. Que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús está como que, bueno, ahí está. Entonces, haces eso y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley no quería dejar así, estaba queriendo como que Jesús cae en sus propias palabras o algo así, como que queriendo continuar preguntando: ¿quién es mi prójimo? Porque eso entonces para los judíos, su prójimo era otro judío, otro que amaba la ley de Dios. Los demás no fueron prójimos, solamente los otros judíos. Entonces la respuesta de Jesús es interesante porque vemos que hay en el parábola que empieza, hay un hombre. La Biblia no dice que es judío, pero más seguro que sí era un judío que estaba caminando allá en el camino de Jerusalén a Jericó. Y este camino era muy, muy peligroso, conociendo como que había muchos ladrones y muchos bandidos, ¿sí? Y qué pasó, que también a ese hombre, entonces le golpearon y quitaron toda la ropa y dinero y dejaron allá medio muerto. Entonces, después el versículo 31, viene el sacerdote, un buen judío que está sirviendo a Dios. Y ve el hombre medio muerto, pero no hace nada más sigue caminando. Y también un levita. Y no sé si todos saben qué son eran los levitas. Entonces yo escribí: los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Entonces los dos eran como que sirviendo a Dios en la iglesia, conocieron la palabra y sabían, pero los dos caminaron, no quedaron allá. No sabemos qué pensaron, no sabemos su motivación, porque no dice, pero podemos adivinar, o sea, que no querían ensuciarse, porque para los judíos o sacerdotes más que nada
ellos no podían tocar los muertos más que sus muy, muy cercanos a ellos, sus mamás, porque van a ensuciarse. Entonces quizás estaba pensando que ya es muerto, entonces no voy a tocar. O tenía prisa, o estaban pensando que hay más ladrones por allá, entonces por peligro querían correr y seguir el camino. Okay. Después el 33. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Y aquí hay la clave, que era samaritano. Porque los samaritanos y judíos no llevaban bien eso. Entonces los judíos menospreciaron a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. Entonces ni hablaban juntos. Pero en todas maneras fue un samaritano que sintió compasión y estaba como que si no lo voy a ayudar va a morir. No está pensando que va a pasar a él, que si hay ladrones más allá. Solamente que el hombre va a morir si no le ayuda. Y lo llevó allá y la cuidaba y ayudaba pagando ese alojamiento, que realmente era tanto dinero que podía estar como 4 meses allá. Entonces me imagino que también era muy grave porque si el dinero alcanzaba para 4 meses, entonces, y él dijo que puede pagar si todavía es más dinero, puede pagar después. Ya me perdí dónde estoy. Bueno, entonces después Jesús preguntó aquí el maestro de la ley que cuál de esas 3 personas te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos. Y él contestó, el que tuvo compasión de él. No quiso decir samaritano porque no le llevaban bien, entonces nada más como que el que tenía compasión de él. Y Jesús le dice, pues ve y haz tú lo mismo. No sabemos cómo salió, ojalá entendió algo del mensaje de Jesús. Pero yo quiero hacerles una pregunta hoy. Entonces, ¿cómo es tu corazón? ¿Y dónde vas tú ahorita? Que probablemente este sacerdote y levita estaban pensando, ¿qué me va a pasar si voy a ayudar a él? Pero el samaritano pensó, ¿qué va a pasar con él si no le ayudo? Entonces, ¿cómo tú estás pensando hoy por tu prójimo? ¿Estás pensando primero a ti mismo o estás pensando primero a tu prójimo? Y también necesitamos amor para hacer todo eso. Y amor viene de Dios. Y sin amor no podemos hacer nada. Nada sirve las obras si no tenemos amor. Como dice allá en 1 Corintios 13. Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de que enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces mi oración hoy es que todos
podemos estar llenos de amor de Dios, porque amor viene de Dios, nosotros no tenemos, pero si pedimos a Dios, Dios nos va a dar y podemos ser prójimos así como el samaritano. Amén. Excelente. Allí llevas puntos nomás porque eres finlandesa y estás hablando en español. O sea, predicar en español no es fácil, y menos si no es tu idioma. Así que gracias por el mensaje, excelente. La historia del buen samaritano, yo creo que nos desafía a cada uno de nosotros, pero mucho más allá como que nos motiva a tomar esa ayuda viene de Dios. Más adelante hablamos de eso. Vamos a recibir a la segunda persona es Lena. Ella, bueno, yo creo que puedes venir por acá tranquila. Es una excelente líder, ella dirige el grupo de mujeres, o uno de los grupos de mujeres de aquí de Suje Latino, y va a estar enseñándonos hoy acerca de la parábola del sembrador. Así que todo tuyo. Gracias. Buenas tardes. Pues esta parábola está en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y hoy vamos a leer según Lucas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué quiere decir esta parábola para nosotros? ¿Y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas? A través de esta parábola, Jesús nos habla de la semilla, de diferentes tipos de tierra y de lo que impide el crecimiento de la semilla. También podemos aprender del sembrador mismo. Vamos a ver la explicación de la parábola. Y primero, ¿qué es la semilla? Pues Jesús dice que la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué compara Jesús su palabra con la semilla? ¿Cuáles son sus características en común? Pues una semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. De la misma manera, la palabra de Dios contiene los elementos para dar nueva vida y bajo condiciones apropiadas sobre todo. Y cuando recibimos el Evangelio, nacemos de nuevo y empezamos la nueva vida en Cristo. Una semilla también contiene una fuente de alimento almacenado, y también la palabra de Dios es una fuente de alimento para los cristianos. Es nuestro pan de vida. Y el tamaño de la semilla normalmente es muy, muy pequeño. También la palabra de Dios puede ser muy corta, pero eficaz. La semilla y la palabra contienen un gran potencial para dar nueva vida y crecimiento. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, no cualquier semilla. Cada sembrador siembra diferentes tipos de semilla, de acuerdo a lo que quiere cosechar. En el caso del reino de Dios, la semilla debe ser siempre la misma: la palabra de Dios, el evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Luego vamos a ver los diferentes tipos de tierra. Jesús utiliza la imagen de la tierra para representar los corazones de cada uno de nosotros.
son diferentes, ¿no? La semilla, la palabra de Dios, es siempre la misma, porque la verdad no cambia. Pero hay diferentes tipos de corazones, diferentes tipos de tierra. La semilla es sembrada en la tierra y la palabra de Dios es sembrada en los corazones. La tierra debería recibir la semilla. La tierra, pues la tarea de la tierra es recibir la lluvia, la luz, la semilla en este caso. Y el sembrador es el dador, él da, él siembra. Y nosotros deberíamos también recibir esta palabra de Dios en nuestros corazones. Dios siempre ha dado primero, Él ha dado su amor primero y nosotros tenemos que recibirlo. Y cuando crecemos en su presencia, podemos también empezar a dar nosotros, dar fruto, dar amor. Puedes preguntarte o pensar en estas preguntas. ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? ¿Y cómo recibes tú la palabra de Dios? El primer tipo de tierra, dice Jesús en el versículo 12, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven. Entonces la semilla que cayó a lo largo del camino representa las personas que oyen la palabra, pero no la entienden o no la quieren entender, no la reciben. No quieren buscar más conocimiento y más entendimiento. Y las aves que comieron la semilla representan a Satanás, que quiere sacar la palabra de Dios de nuestros corazones. Es fácil quitar la palabra de un corazón que no quiere buscar entendimiento y crecer en el conocimiento de la palabra. Jesús siempre siembra la palabra de verdad, pero Satanás siempre siembra mentiras en nuestros corazones. Y muchas veces creemos más en las mentiras de Satanás que en la verdad de Dios. Por ejemplo, el diablo te puede decir: tú no eres nada, no puedes alcanzar nada, todo te sale mal. Pero son mentiras. La palabra de Dios, que es la verdad, dice: tú eres nueva criatura en Cristo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él te da un futuro y una esperanza. Y puede ser también que el pecado, como por ejemplo el orgullo, ha endurecido el corazón y por eso Satanás puede quitar fácilmente la palabra de Dios. Otro tipo de tierra. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó sobre la roca entonces representa personas que oyen la palabra y sí que la reciben con gozo, posiblemente por la emoción o porque en el momento no tienen problemas en su vida o otras cosas así. Pero la palabra no se arraiga en los corazones de estas personas. La semilla sobre la roca no tiene raíz profunda, porque la capa de tierra sobre la roca es muy fina, ¿no? Es decir, que la fe de estas personas no es fuerte y no es profunda, sino que la fe es débil e inestable. Y cuando vienen problemas, aflicciones, pruebas, estas personas se apartan. Por ejemplo, piensan que Dios no es bueno porque hay tanto sufrimiento en el mundo y también en la vida de los cristianos. Pero Jesús dice: en el mundo tenemos tribulación, pero tenemos que confiar en Él porque Él dice que Él ha vencido al mundo. Estas personas saben lo que dice la palabra de Dios, pero no actúan conforme a la verdad. El tercer tipo de tierra, y la semilla que cayó entre los espinos.
Estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura. Esta tierra entre espinos representa los corazones de las personas que sí que oyen y reciben la palabra, pero los espinos, como por ejemplo las preocupaciones, los afanes y los placeres de la vida, el engaño de las riquezas, estas otras cosas entran en sus vidas y toman más lugar, más tiempo. En el corazón de estas personas la fe en Dios ya ha empezado a crecer, pero al mismo tiempo han crecido en importancia otras cosas, estos espinos. Por ejemplo, el poder y el dinero y las preocupaciones ahogan el crecimiento espiritual. Y para saber cuáles son los espinos en tu vida, puedes pensar en cómo estás gastando tu tiempo, cuáles son tus prioridades, qué ocupa el primer lugar en tus pensamientos y en tus hechos. Si dedicamos nuestro tiempo en pos de riquezas y otras cosas que el mundo valora, y si descuidamos las cosas de Dios, estas otras cosas empiezan a dominar nuestra vida y ocupan más y más lugar en nuestros corazones y mentes y luego también en nuestras acciones y palabras. Pero si pasamos tiempo con Dios, por ejemplo, leyendo la Biblia, apoyando la obra de la iglesia, orando y ayudando a los prójimos. Allí la fe crece y la palabra de Dios produce buen fruto en nuestra vida. No podemos servir a dos amos. No podemos cultivar a los espinos y a la semilla de la verdad al mismo tiempo. Dice la palabra que lo que se siembra se cosecha. Luego, el último tipo de tierra en esta parábola. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. La buena tierra entonces representa los corazones de las personas que oyen la palabra, la entienden, quieren crecer en el conocimiento, obedecen los mandamientos de Dios con gozo, ponen en práctica su fe y producen buen fruto. Automáticamente no quiere decir que como cristianos nuestro corazón es esta buena tierra. Pero estas personas tienen un corazón dispuesto y retienen la palabra. Y si estas personas no entienden la palabra, son humildes y piden más sabiduría de Dios en oración, piden ayuda y consejo de otros cristianos. Quieren crecer y quieren aprender más. Aunque la semilla cae en la tierra buena, sabemos que no da fruto enseguida. Cuando la semilla es sembrada, normalmente no se ve el crecimiento el día siguiente. De la misma manera, es importante que la palabra de Dios se arraigue en nuestros corazones profundamente. Entonces, cuando nuestra relación personal con Dios es más madura, cuando pasamos más tiempo también a solas con Dios, empezamos a dar fruto. ¿Qué tipo de fruto deberíamos producir como cristianos entonces? La Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, toda buena obra, ¿no? El fruto en nuestras vidas produce entonces más semillas, porque el fruto contiene semillas, ¿no? Y deberíamos sembrar esta semilla en los corazones de nuestros prójimos. Entonces, así somos nosotros también sembradores.
podemos ganar discípulos para Cristo. Y por último vamos a ver algunas características del sembrador mismo. En la parábola, Jesús es el sembrador. Jesús esparció la semilla del reino de Dios cuando vino a la tierra, pero también aplica a toda aquella persona que esparce y siembra la semilla del reino de Dios. Todos los cristianos seguidores de Jesús deberíamos ser sembradores de esta semilla, porque Jesús, el gran sembrador, vive en nuestros corazones. Él quiere sembrar más y más. El sembrador salió a sembrar su semilla, dice la palabra. Salió a sembrar. Tenemos que salir y actuar. Hemos recibido las buenas nuevas, el Evangelio, y nuestra tarea entonces es salir con la palabra de Dios y compartirla. Jesús dice, es nuestra gran comisión: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Vayan por todo el mundo, todo tipo de tierra, de corazones, y anuncien a todos. Él quiere salvar a todos y dar nueva vida a todos. El sembrador es muy activo, trabajador y siembra mucho. Antes se sembraba así, sembrando la semilla a mano, ¿no? Y cuando se siembra mucho, cae mucha semilla. La semilla, como en la parábola esta, no cae siempre en la tierra buena. Pero nuestra tarea es sembrar. Solo Dios puede ver el corazón y la tierra en tu corazón y en mi corazón, en el corazón de nuestros prójimos. Solo Dios puede dar el crecimiento. Eso no es nuestra tarea. Y si ahora piensas que yo soy un caso perdido, hay tantos espinos en mi vida y hay, no sé, las aves ya han quitado la palabra y que yo estoy allí al lado, junto al camino, lejos de Dios, soy un caso perdido. No es así, porque Dios está trabajando todo el tiempo. Y Él puede cambiar las circunstancias de tu vida, Él puede cambiar tu corazón. Y la palabra dice que en Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, aunque vienen las aves y quitan la palabra en un momento, no pueden matar la semilla, no pueden matar la palabra de Dios. Satanás no puede hacerlo, sino que el poder de Dios es mucho más grande que el poder de Satanás. Y puede ser que las aves llevan la semilla a otro lado y allí va a dar fruto. Y Dios siempre trabaja con sus horarios y a su tiempo. Va a dar fruto y crecimiento en tu vida también. Gracias, Lena. Chéverísimo. ¿Qué tipo de tierra eres? Buena pregunta para que pienses en este momento. Y de allí vamos a tener ahora la tercera parte de esta noche. Y esta tercera parte va a estar a cargo de Paco. Paco es mexicano, ha estado en medio de nosotros. Y no sé, ¿no les parece chéverísimo poder escuchar diferentes estilos? Lo bonito, siempre decimos aquí en Su Gelatina, es que somos juntos de diferentes lugares con un mismo propósito. Y ese propósito es conocer a Dios, ese propósito es dejar que Él nos hable. Y vamos a hacerlo nuevamente a través de Paco. Así que, Paco, todo tuyo. Bueno. ¿Lo hago con acento mexicano o lo hago acento internacional? No, es que no me sale, me faltan los bigotes. Pero bueno, yo voy a compartir algo, bueno, en cierta manera es como que la continuación de lo que ha dicho Lena. Lo que es el crecimiento de la semilla.
la parábola del grano de mostaza. No sé si Juan lo mencionó antes, hace un par de semanas, pero bueno, por ahí supe de la palabra parábola. En sí viene del griego, que quiere decir parabole, que simplemente significa comparar. Jesús siempre hizo, las parábolas que usó fueron comparaciones de cosas que tomó él de la naturaleza, cosas también de la vida cotidiana, las cosas que la gente había visto, conocía, sabía de eso. Y lo hizo con el fin, tuvo dos propósitos, porque hizo parábolas. Usó cosas simples muchas veces para que la gente entendiera, o muchas veces lo hizo para que la gente, como decía Lena, entendiera o no quisiera entender. Entendían todos el mensaje, pero uno de sus propósitos era revelar la verdad de Dios a sus discípulos, o sea, a aquellos que creyeron en él. Y en Lucas lo menciona también, de que el otro, era revelar todos los misterios del reino. Y el segundo propósito fue por lo contrario, para aquellos que no creían en él, los enemigos de Jesús. Era para que ellos mismos se condenaran solos. Jesús habló y les dijo, es esto, y como decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Los que entendían, les iba a ser revelado todos los misterios. Y a los que entendían pero no hacían lo que escuchaban, poco a poco se endurecían más. Esos fueron los dos propósitos de las parábolas que usó Jesús. Ahora entrando ya de lleno a la parábola del crecimiento de la semilla, en el versículo 10 vemos, ¿por qué digo que esto se enfocó más que nada a los discípulos? Ahí mismo lo dice, porque después de decir la parábola del sembrador, dice que cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes les he revelado el secreto del reino de Dios, le contestó, pero a los de fuera todo les llega por medio de parábolas, porque por mucho que vean no perciban, y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Lucas lo menciona también. Y más abajo también al final el versículo 33 dice que con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender a la gente. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba a todos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Jesús habló abiertamente todos los secretos, aquellos solamente que a la semilla que cayó en buena tierra. Esta parábola es para los discípulos, los que han creído, al igual que más adelante la semilla de mostaza, porque allí explica la obra que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Entonces, en cierta manera también, hay personas que están creciendo, hay personas nuevas en la fe, otras personas que apenas están sembrándose la semilla aquí, presente delante de nosotros. Entonces, trataré de hacerlo un poco más fácil para que también ellos entiendan. En ese mismo capítulo, en los versículos 21 y 25, no sé si por ahí aparece, pero dice que nada oculto. Jesús es una mención de una lámpara que no se puede esconder, nadie la mete debajo dice no, al contrario, la ponen arriba para que la gente vea. Y eso pareciera que no tiene nada en común con las parábolas anteriores en todo eso, pero no, al contrario, dice que así el tiempo manifestará qué tipo de
de tierra es en la que la semilla ha caído. Si la semilla cayó en buena tierra, el tiempo lo dará a conocer. Y si la tierra se cayó, o sea, el enemigo vino a robar, también el tiempo lo va a decir. Por eso dijo que todo, tarde o temprano, sale a la luz. Las buenas obras y las malas obras. Los de la buena semilla y los que no son buena semilla. Y en la parábola del crecimiento de la semilla, dice que la primera semilla, el crecimiento de la semilla es algo que Dios solamente hace, como decía Elena, lo había compartido, que Dios es el que se encarga del crecimiento. Dice que para Dios, Él hace todo a su tiempo, sin prisas, sin demoras. O sea, no va a prisas, pero tampoco va demorándose. Ya sea que sea día o sea noche, si uno duerme, si uno está despierto, la semilla sigue creciendo. Nosotros no vemos eso. Y debemos de estar conscientes de eso, que el crecimiento lo da Dios. 1 Corintios 3:6, Pablo también hace referencia a eso. Dice, después de todo, en Corintios Pablo está diciendo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Así que no sé qué semilla tengamos en nuestro corazón. Si cayó en buena tierra, el tiempo lo va a decir y daremos fruto a 30, a 70, 60 o 100, como decía la parábola del sembrador. Y hay dos cosas que quiero hacer énfasis aquí. Hay dos cosas. A veces nosotros somos sembradores, Elena lo había mencionado. Y siendo sembradores no podemos esperar, ni mucho menos debemos exigir que la semilla que hemos plantado en otras personas, en otros corazones, den fruto cuando todavía ni siquiera la semilla ha germinado. No podemos decirle a alguien que se comporte como un verdadero cristiano cuando todavía no es ni hierba. Y a veces es un problema que nosotros o aquellos que llevan más tiempo en la fe tienen a exigir a alguien nuevo a que haga esto o ponga aquello, cuando debe de primero madurar, debe de ser hierba, después tallo, después vendrán los frutos. Si no podemos cometer ese error de exigirle a alguien nuevo o que tiene poco tiempo en la fe. Porque Dios, como decía, Él en su momento le dará el crecimiento espiritual necesario, el conocimiento y los dones para dar fruto. Ya sea primero siendo hierba, la hierba es visible en la superficie nada más. O siendo espiga, una persona ya es espiga, puede ser, se ve, está empezando a crecer. Y muchos, está el grano ahí, a punto de madurar, pero todavía no es el tiempo de la cosecha. Y otro error a veces que hacemos también, que siendo nosotros mismos como tierra o semilla, queremos exigirnos a nosotros mismos dar, hacer o ser fruto, y queremos nosotros apresurarnos a ese crecimiento cuando todavía no estamos ni siquiera maduros tampoco.
Y muchas veces cuando nosotros nos apresuramos a dar fruto, a hacer cosas por la obra de Dios, cuando Dios todavía no nos ha perfeccionado, no nos ha dado el crecimiento necesario, ¿qué es lo que pasa? Usualmente la gente sale frustrada o se desanima y muchas veces hasta no vuelven a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque trataron de dar más de lo que Dios les había dado hasta ese momento. Hay que crecer en el tiempo de Dios. No nos ofusquemos para dar lo que aún no somos capaces de dar. Ese es el mensaje principal de esto. Que no vemos cómo Dios trabaja en la vida de nosotros o de cada uno de nosotros. Y debemos esperar nuestro tiempo para dar fruto, o debemos esperar el tiempo para que otros den fruto, no exigir. Y ahora la semilla de mostaza es otro que viene más abajo, a partir del versículo 30. Dice, también dijo Jesús, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echar ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y aquí, bueno, realmente a mí me llamó la atención esto. Estaba escuchando por ahí algunos comentarios acerca de esta parábola, que Jesús cómo hace énfasis en una palabra, que es la más. Ya sea la más grande al final, pero al principio dijo la más pequeña. Y ese es el énfasis. Y nosotros a veces lo tenemos volteado. Y es una condición humana realmente la de, lamentablemente, de desestimar, desechar, rechazar lo que muchas veces nos parece insignificante. Esa es la condición humana. Vemos si no vale mucho la pena, no lo queremos. Siempre buscamos o deseamos las cosas, lo más grande, lo más fuerte, lo más bonito, lo más poderoso, influyente, lo más caro, no sé, muchas cosas. Cuando Dios realmente es lo que no se fija en eso. Y la Biblia habla muchas veces de cómo Dios busca o usa gente para que mucha gente que para otros era nadie. Dios dijo que por ahí dice que usó lo débil para avergonzar a lo fuerte, o usó lo necio para avergonzar a lo sabio. Y quería tomar unos ejemplos. Dice, por ejemplo, había una viuda pobre que dio 2 blancas y eso fue todo lo que ella tenía. Ese es un ejemplo de alguien pequeño. Alguien que para muchos era nadie. Otra persona que fue al principio insignificante para muchos fue David, incluso para su familia. No esperaban que fuera él. Él era el menor de todos los hermanos. Era un simple pastor. Y por último, Jesús mismo fue menospreciado. Fue menospreciado, ¿por qué? Por su origen, porque la gente decía, ¿cómo es que de Nazaret va a salir alguien? Nunca se ha sabido que alguien de Nazaret haya salido alguien bueno o algo bueno. Y también lo criticaban por ser, ¿por qué? Hijo de carpintero, o sea que realmente no tenía mucho que desear, la gente no lo veía como algo grande. Y Jesús mismo exaltó a esa viuda diciendo que ella dio más que los demás, no en cantidad, sino en porcentaje. O sea, ella dio todo, los otros solamente lo que les sobró. David ya sabemos cómo Dios lo exaltó, pero aún a Jesús lo exaltó aún más hasta lo sumo, como dice la palabra, que le dio un nombre más alto que todos los nombres. Así que nadie debe menospreciarte, nadie debe menospreciarnos. Y tampoco nosotros no debemos de menospreciar a nadie, ya sea por origen,
por cultura, idioma, por color de piel, ya sea por su nivel económico o académico, por su edad, o por si escucha, no sé, reggaetón, cumbia o rock, ¿no? Pero siempre hay que verlo, que así como es esa persona, es importante para Dios. Porque todos pueden llegando a ser grandes, así como decía al final, que al final cuando Dios ha hecho la obra, esa persona dará un fruto tan grande que será de bendición para otros, como las aves. Son otras personas, la bendición será tan grande que Dios hará que otras personas sean bendecidas a través de ello. Y otra cosa que también es que al final el reino de Dios es así también. Parece insignificante al principio. Jesús empezó solo, después fueron 12, después fueron 70, pequeño grupo. Pero después de 2000 años sigue creciendo. Entonces no sabemos qué tan grande va a ser, pero debemos seguir trabajando en eso, seguir sembrando y dejar que Dios haga la obra para crecer, porque así como la semilla de mostaza, tarde o temprano ese reino será tan grande que hasta los que no conocen de Dios muchas veces serán bendecidos también por cada uno de ellos. Bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Entonces lo único que cabe mencionar es: el que tenga oídos para oír, oiga. O sea que a ponerse las pilas. Gracias, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tu agua está allí? Durante estas 3 semanas, ¿cierto? La semana pasada, hoy y la próxima semana, hemos estado tomando estas parábolas con un propósito. La semana pasada hablamos un poco de lo que es el reino de Dios. ¿Recuerdan? Hablábamos de ese gran tesoro, ese gran valor, ese que efectivamente es tan especial que nos lleva como a querer darlo todo por eso. Esta semana o en esta noche lo que hemos querido hacer es mirar un poco qué es la parte de Dios en todo eso. Y por eso quiero hacer una pequeña conexión, si de repente como había tanta información, de repente se puede pasar. Pero ¿de qué manera se relacionan estas 3 parábolas? La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de nosotros es como ese que estaba allí, el que estaba tirado en el lado del camino, ¿verdad? Cada uno de nosotros es como ese que necesita la ayuda de ese buen samaritano. Y ahora, esa ayuda está disponible para cada uno de nosotros. Esa ayuda está disponible y fue pagada con un gran precio, que fue la sangre de Cristo. Él es la ayuda para cualquiera de nosotros que está en esa situación. Ahora, vale la pena entender que no importa cómo esté tu vida, todos y cada uno de nosotros necesita de esa ayuda. Ahora, la segunda parte es que efectivamente Él siembra, Él da la posibilidad. Depende si tú la quieres aceptar o no. Depende si estás dispuesto a tomar esa semilla, como decía Elena, y permitir que esa semilla llegue hasta tu corazón. Y ahora la tercera parte, que vale la pena recordar, creo que tiene que ver con ese versículo que compartía con ustedes, y es que aquel que empezó esa buena obra la perfeccionará. El sembrador, una vez que pone la semilla, sabe que esa semilla tiene todo lo necesario para crecer y hacerse un gran árbol. Ahora hay una pregunta que obviamente al final de todas estas enseñanzas debemos hacernos, y es la primera, o hay varias preguntas. La primera es: ¿he aceptado esa ayuda? Esa es la primera de todas. ¿He reconocido que yo soy ese que está tirado al lado del camino y que necesita la ayuda del buen samaritano? Tú puedes responderlo y te animo a que mires y examines tu corazón. La segunda es: si has aceptado esa ayuda, ¿cómo la estás recibiendo? ¿La estás recibiendo en medio de los afanes como que, bueno, es lo que necesito hoy y ya? ¿O estás permitiendo que esa semilla llegue y se siembre en tu vida? ¿Estás permitiendo que Dios realmente siembre esa obra en tu vida? Y finalmente la tercera es: ¿estás esperando que Él mismo sea el que haga el cambio, o estás simplemente tú intentando forzar las cosas?
La próxima semana vamos a hablar precisamente de eso, cuál es nuestra parte en medio de todo esto. Pero por hoy te invito a que ahí donde estás te pongas de pie y que me acompañes en una oración diciéndole a Dios: Señor, gracias porque tú nos diste la ayuda. Entonces pongámonos de pie ahí donde están, ahí donde estamos, sí. Y démosle gracias a Él porque Él vino en nuestra ayuda. Cuando más necesitábamos de Él, cuando nadie quiso dar nada por nosotros, Él vino y se entregó. Él vino y se entregó completamente por ti y por mí. Y tú en esta noche puedes decirle: gracias Dios, porque así lo hiciste. Gracias Dios porque aunque de repente no era lo que la gente esperaría, tú lo hiciste, tú me ayudaste. Señor, siendo yo un pecador, oh Dios, tú te entregaste siendo sin mancha por mí. Y en esta noche quiero agradecerte por esa ayuda, Dios. Gracias, Señor, porque tú te tomaste el tiempo. Si no lo hubieras hecho, Dios, seguiría allí tirado al lado del camino. Y si hasta aquí nunca has recibido esa ayuda, si nunca le has permitido o le has dicho a Dios: Señor, yo quiero aceptar esa ayuda, este también es tu momento de hacerlo. Y lo puedes hacer de una manera muy sencilla. La Biblia dice: solamente tienes que abrir las puertas de tu corazón a través de una oración. Y le dice: Señor, aquí estoy. Ven y pon esa semilla en mi vida. Ven y empieza esa obra en mi vida. Reconozco que estoy tirado al lado del camino y que has venido en mi ayuda. Y Señor, gracias porque, como lo recordábamos al principio, esa obra, Dios, que empezaste en cada uno de nosotros, Dios, la perfeccionarás. Gracias, Señor, que no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino se trata de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Por eso en esta noche, Señor, nos paramos y nos gozamos delante tuyo, Dios, porque nos amaste, porque te entregaste por nosotros. Porque, Señor, eres el mejor de todos. Ayúdanos, Señor, a amarte. Ayúdanos a hacer ese terreno que permita que esa semilla crezca, oh Dios. Bendice, Señor, este fin de semana, este tiempo de descanso que vamos a tener, oh Dios. Permítenos, Señor, recuperar las fuerzas. Permítenos, Dios, enfocarnos, Dios, para nuevamente la próxima semana empezar, oh Dios, con todo lo que hay por hacer. Gracias, Dios, porque podemos confiar, Señor, que tú harás el trabajo hasta el final. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Terminemos cantándole a Dios. ¿Tú quieres? Dime. Ok. ¿Hay alguna otra petición de oración? Está bien, vamos a orar por Raquelita. ¿Alguna otra petición de oración? ¿Algo especial que haya en mente? ¿No? Bueno, oremos por Raquel. Ahí donde estás, piensa en ella y pídele a Dios que le acompañe ahí donde ella está. Ella está enferma. Y Señor, tú conoces cuál es la necesidad de ella, Señor. Te pedimos, Dios, por esta amada persona, Señor, por Raquelita. Que seas tú poniendo tu mano de sanidad sobre ella, Dios. Por tus llagas, Señor, hemos sido sanados. Y podemos confiar, oh Dios, que tú tienes la última palabra, Señor. Tú tienes el poder, oh Dios, para hacer lo que para nosotros es imposible, Señor. Y es por eso que delante tuyo, Dios, hoy pedimos e intercedemos por la vida de Raquel. Y te pedimos, Señor, que tu voluntad se haga, Señor. Nuestro deseo es que sea restaurada, que sea sanada, oh Dios. Y así te lo pedimos, Señor. Y confiamos, Dios, que tú eres un Dios bueno, un Dios que está con ella, Señor. Y un Dios, Señor, que tiene el poder para sanarle. Así que declaramos que tú la sanarás, Señor, en el nombre de Jesús.